Gloria sea al Señor. Dios te bendiga, iglesia. Amén. Qué gusto una vez más estar aquí con la familia para poder compartir el consejo de la palabra de Dios, mi hermano. Bien, acompáñame por favor al libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 23 al 25. Amén. Vamos a dar una lectura rápida a esta porción de la Biblia. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 23 al 25. Gloria a Dios. Bien, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, y en Hebreos 10, 23 al 25. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a orar al Señor. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, ponemos en tus manos este mensaje y te rogamos que el Espíritu Santo abra nuestros corazones. Permite que cada palabra que salga de mi boca sea una palabra precisa, exacta, para el corazón y la mente y el alma de aquellos que escuchen este mensaje. Que tu iglesia sea confortada, que tu iglesia sea ministrada a través de este mensaje, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Toma tu lugar, mi hermano. Aleluya. El tema de este mensaje lleva por nombre 6 formas para mantener una motivación más estable. Yo creo, mi hermano, que esto es obviamente uno de los problemas, no solamente del cristiano promedio, sino del mundo entero. La mayoría de las personas tienen problemas para mantenerse motivados, ¿cierto? ¿Estás sentido desmotivado en tu fe? Hablando en términos de la fe, de la iglesia. La mayoría de nosotros se siente constantemente desmotivado, ya no tengo ganas, ya no quiero, me siento triste. A veces la desmotivación llega aparentemente sin ninguna razón. Nomás de repente empiezas a sentir tristeza, y nos ha pasado a mi esposa y a mí nos ha sucedido. Que a veces hablamos y decimos, pues es que me siento triste. ¿Y por qué? Pues no sé, pero me siento triste. Siento desmotivación, no tengo ganas, no traigo fuerzas para avanzar, para creer este día. Hay veces que me siento con muchas fuerzas e ímpetu, pero de repente ya no me siento con fuerzas. Es algo con lo que luchamos constantemente, querido hermano. Por esa razón es que yo quiero hablar a través de este pasaje de lo que escribió el autor a los Hebreos, de estas 6 formas que encontré en este pasaje para mantener una motivación más estable. Y digo más estable porque naturalmente es imposible mantener una motivación permanente. Es muy difícil llegar a tener algo así. Y no creo que pueda ser algo posible. De hecho, hasta el mismo apóstol Pablo se sentía triste en algunas ocasiones y desmotivado porque a veces estaba solo, lo abandonaban, estaba en cárceles, lo apedreaban, lo azotaban. Entonces, obviamente este hombre se sentía en soledad, de repente se sentía desmotivado, pero había fuerza para mantenerse caminando. Y quiero hablarte de esto. Mira, la primera forma que encontramos en esta porción de la Biblia es entrando a este pasaje donde leímos que dice: mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Déjame leerlo en la NTV. Dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. La esperanza, iglesia, la esperanza que se menciona aquí es la confianza en Dios y en sus promesas para nuestra vida. A veces puede ser bastante difícil mantener la confianza y bastante fácil perder el ánimo y la confianza en medio de la dificultad y pruebas de la vida. Pero el autor a los Hebreos nos recuerda que podemos confiar en la fidelidad de Dios. Él nunca nos abandonará ni nos dejará sin cumplir sus promesas. Por eso el autor a los Hebreos le dice a ellos: manténganse firmes, o sea, sin fluctuar, como sin estar de un lado para otro, sino bien aferrados a
a la promesa, porque Él dice, porque fiel es el que lo prometió. Ahora, déjame extender un poco más esto, fíjate. A veces pensamos que Dios no va a cumplir sus promesas porque no quiere o porque no nos escucha o por diferentes razones, ¿cierto? Y a veces estamos orando al Señor, es que tú no me escuchas, Señor, es que ya cuando el Señor ya te ha prometido algo, ¿ok? Ya estamos en ese punto, ya Dios te prometió, ya Dios te habló que va a hacer con tu vida, que va a prosperar, que va a salvar, que va a restaurar, ya Dios lo dijo, pero pasa el tiempo y tendemos a pensar que no se va a cumplir. A mí me ha pasado, no sé si a ti, pero a mí me ha pasado. Tendemos a pensar que las cosas no van a suceder. Yo creo que Dios se me olvidó, yo creo que Dios ya no me quiere, yo creo que Dios ya no me escucha. Pero déjame hacer una pregunta. ¿Crees que hay algo que Dios no puede hacer? ¿No? ¿Y si yo te dijera que sí? ¿Que si hay algo que Dios no puede hacer? Parece herejía, ¿verdad? Pero no lo es. ¿Crees que Dios puede dejar de ser santo? ¿A que no puede? Dios no puede dejar de ser santo. ¿Crees que Dios puede dejar de ser soberano? No puede. Dios no puede dejar de ser soberano. Omnipotente tampoco. ¿Crees que Dios puede mentir? ¿Verdad que no? Dios no puede mentir. No porque Él decida no mentir, es que Él es verdad. Su naturaleza es decir siempre la verdad. Por eso el autor de los Hebreos le dice a ellos, escuchen, fiel es el que lo prometió, pero no porque Dios decida ser fiel, es porque Dios en sí mismo es verdad, es fidelidad. Él no miente porque va en contra de su naturaleza. Cuando yo entendí esto, dije, esto de verdad que cambia mi perspectiva, porque uno piensa de verdad que Dios le deja de escuchar, que ya lo rechazó, que Dios se olvidó, pero Dios no puede olvidar, porque Él es soberano, Él es todopoderoso y Él seguirá siendo fiel, porque Él es absolutamente fiel. Nada de eso puede cambiar en Dios. Tenemos que tener bien claro esto, iglesia. Dios no miente porque va en contra de su naturaleza. Y si Él prometió que en un tiempo determinado Él cumplirá su promesa, va a suceder. Aunque todo vaya en contra, aunque todo el panorama parezca negativo, ten por seguro que si Dios habló y dijo que así sucedería, así va a suceder. No va a cambiar. Eso es algo que tenemos que entender y aferrarnos a ello con todo nuestro corazón. Porque si no entendemos eso, vamos a querer meter a Dios a nuestra forma o hacerlo a nuestra forma. Y pensamos y decimos, bueno, si yo puedo mentir, si yo puedo rechazar, si yo puedo hacer lo malo, pues bueno, tal vez Dios también lo puede hacer. No. Eso va en contra de la naturaleza de Dios. Por eso es importante que lo entendamos. Dios no miente. Es imposible que Dios mienta, porque es 3 veces santo, dice la palabra. No puede hacerlo. La segunda forma, iglesia, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fíjate lo que dice este pasaje. Esta es la segunda forma para mantenernos motivados. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Otra traducción dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Como cristianos, estamos llamados, iglesia, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y hacer el bien siempre que tengamos la oportunidad de hacerlo. A veces esto puede parecer difícil o incluso imposible, pero el autor nos recuerda que podemos animarnos mutuamente y apoyarnos en nuestra fe para lograrlo. Para ser más específico, iglesia, se trata de actuar, de moverse y accionar en amor y buenas acciones con tu hermano, ayudándolo en alguna necesidad, perdonándolo, alimentándolo, curándolo, sanándolo de algún problema de salud que tenga que pueda ser sanado con tu mano. De eso se trata, iglesia.
iglesia. Esto provoca una motivación no solo para aquella persona que está siendo sanada, que está siendo ayudada, sino que para tu misma vida esto te motiva, te impulsa a seguir adelante. Porque te llena de alegría el poder extender la mano. Yo sé que a veces resulta complicado, a veces por la persona, a veces por nuestros recursos, que no sentimos que no podemos, pero hay mil maneras de poder extender la mano a tu hermano la fe. No siempre tiene que ser económico, puede ser con fuerza, con capacidades, con dones que Dios te ha dado. Siempre hay manera de extender la mano a tu hermano. Dice el corito, ¿verdad? Sí. Bueno, el punto es que esta es la manera, una forma en la cual te vas a mantener motivado, trabajando con tu hermano. Si siempre te mantienes al margen, te vas a desmotivar. Yo me he dado cuenta que una de las maneras en las que Dios trabaja tremendamente para mantenernos motivados es la comunión entre hermanos. Y sonará loco, pero ni siquiera el estar todo el tiempo ayunando y orando funciona al 100%. Porque yo lo he hecho y aún así me he sentido desmotivado. Es más, he escuchado a predicadores que dicen, después de un tremendo culto y servicio donde Dios manifestó su gloria, después al terminar el culto me voy a mi cuarto y siento una tristeza y una desmotivación tremenda. Y lo he experimentado también. ¿Y sabes qué es lo que ha ayudado? Convivir entre hermanos, con la familia, con la misma fe, porque nos motivamos mutuamente a trabajar juntos, accionamos en hacer algo para estimularnos al amor, a las buenas obras, y esto ayuda tremendamente. Yo estoy seguro que más de uno de los que están aquí, mi hermano, ha extendido su mano a alguien de la fe, y eso te alegra el corazón, decir, yo pude ayudar a mi hermano. No que lo digas a los cuatro vientos, pero tú en tu propio corazón lo dices, yo pude ayudar a mi hermano, y eso me alegra. Y el hermano que recibió la ayuda también se siente motivado, porque de esa manera se acuerda también que Dios lo tiene presente. Por eso es importante que consideres a tu hermano y que lo estimules a hacer también buenas obras, tú haciendo buenas obras con él, actuando con amor, supliendo necesidad. Iglesia, esto va a estimular tu motivación para que sigas avanzando, para que sigas creciendo, para que no te quedes estancado. Considera a tu hermano, extiende tu mano. La tercera forma, iglesia, es no dejando de congregarse. Dice la Biblia, no dejemos de congregarnos como algunos lo hacen, o como lo hacen algunos, dice la NTV, como algunos tienen por costumbre. Recuerdo que en una ocasión, cuando estaba en la universidad, un joven compañero del salón me decía, yo prefiero no ir a ninguna iglesia porque mira que todos son hipócritas, bueno, la de siempre, ¿no? Que todos son hipócritas y que mejor acá en la casa y acá yo como quiera oro y leo la Biblia. Y le pregunto, sé sincero conmigo, ¿realmente lo oras en tu casa? ¿Realmente oras y lees la Biblia en tu casa? No, pues no. No, porque lo dejas siempre para después, para después, para después. Y en la vida del creyente promedio de iglesia es lo mismo. Seamos sinceros, tal vez podamos mantenerlo durante un tiempo, tal vez los primeros meses o la primera semana, pero conforme va corriendo el tiempo te vas despegando. Porque como no convives con los mismos hermanos en la fe que te impulsan, que te motivan, que te empujan para seguir adelante, tarde que temprano te vas a alejar de la fe. Es inevitable. Es muy difícil, al menos que Dios te haya llamado a ir de misionero, no sé, hasta el África, un lugar remoto. Bueno, Dios te da la capacidad. Pero de no ser así, tienes que mantenerte en la congregación. No hagas como dice aquí el autor de los Hebreos, como algunos tienen de costumbre, alejarse, apartarse. Porque va a empezar el enemigo a llegar a tu corazón, a tu mente, a tu oído, a decirte pensamientos, a poner pensamientos negativos, terribles, que te van a hacer sentir triste, que te van a hacer sentir desmotivado. Y lo hemos visto, como personas han querido alejarse durante un tiempo para cumplir sus sueños, para cumplir sus objetivos, y se terminan alejando de la fe.
pero después tienen problemas para seguir con la misma vida, porque obviamente la demanda del mundo es muy exigente y presiona demasiado, y como no tienen nadie cerca de quien agarrarse, muchos incluso terminan con pensamientos de suicidio. En Asia, en Japón, existe lo que se conoce una estadística grandísima acerca, es el lugar donde más suicidios hay, ¿sabes? En el mundo es el lugar donde más suicidios hay, porque la gente vive tan presionada por la misma sociedad que cuando no llega a cierto nivel que la sociedad demanda a ellos, se deprimen a tal nivel que terminan suicidándose. Hay letreros, infinidad de letreros en todos los puentes de aquel lugar, porque la gente constante, hay teléfonos incluso en las orillas de los puentes enormes que dan al vacío o al mar, porque la gente vive suicidándose allá. A veces un poco más complicado que la gente vaya por aquellos lugares a la iglesia, pero trayéndolo a este contexto, acá hay mucha gente que por decisión propia se empieza a alejar, empieza a mantener un margen, y luego se hacen fríos de corazón. Y dicen al Señor, Señor, pero es que de verdad, yo no sé por qué me pasa eso, yo no sé por qué no me siento con ganas, desmotivado, pero es que pusiste una barrera entre tú y tus hermanos en la fe. Y Dios nos ha diseñado, escucha esto, Dios nos ha diseñado para hacer una comunidad. Dios no te diseñó para ser un llanero solitario. Si yo hablo solo con gente, imagínate si estuviera solo. Sí, me vuelvo loco. La gente que vive totalmente apartada de los demás empieza a volverse loco. Porque el hombre no está diseñado para estar solo. Y Dios desde el principio de la creación así lo hizo. Cuando vio a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y diseñó a la mujer. Porque Dios nos ha diseñado para hacer una comunidad, para estar juntos, para apoyarnos. Por eso el autor a los hebreos dice, no deje de congregarse. Aleluya. Busca un hermano en la fe porque te va a impulsar a crecer. La cuarta forma, iglesia, dice, sino exhortándonos. Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice, sino exhortándonos. ¿Qué es la exhortación? La NTV dice, sino animémonos unos a otros. Exhortar no es regañar. Exhortar es dar una palabra precisa y necesaria de parte del Espíritu Santo a una persona. Eso es exhortar. Esta cuarta forma parece ser parecida a la tercera forma, que dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Sin embargo, la diferencia se centra en que la tercera se enfoca en los actos de amor, en las buenas acciones, mientras que esta forma puede ser más enfocada a las palabras. A las palabras. Es bueno que aprendas a escuchar a tu hermano en la fe, tanto como hablarla, exhortarlo, darle palabra. Porque la dos cosas a mí me funciona tremendo. Cuando yo he visto a un hermano en la fe que se siente desmotivado, yo voy, le doy palabra, le hablo y se motiva, y al mismo tiempo yo me motivo. ¿No te ha pasado que cuando ministras a alguien terminas ministrado tú también? ¿Cierto? Porque Dios lo ha diseñado así, de manera que uno termina motivándose a sí mismo. Y por otro lado, cuando uno se sienta también a escuchar la exhortación, el ánimo de alguien más, de otro hermano en la fe, uno se levanta, recobra fuerzas. Por eso el autor nos dice, exhórtense, sino exhortándonos unos a otros, trabajemos los unos con los otros, dándonos palabras de aliento. Mi hermano, ¿cuánto fue la última vez que diste una palmadita siquiera a tu hermano, verbalmente hablando? Tal vez tu hermano en la fe se siente desmotivado, sin ganas, sin fuerzas. Fíjate, yo era alguien que durante un tiempo me formé la idea de que las personas dentro de la iglesia, los líderes, los servidores, etcétera, teníamos la obligación de hacer lo que Dios nos demandaba
que nadie por lo menos nos diera una palmadita. ¿Me doy a entender? O sea, que teníamos una obligación, nadie tenía que agradecernos nada, porque teníamos una obligación de hacer las cosas. Pero con el tiempo me di cuenta que no era la actitud correcta de parte de mi persona, y no era la actitud que Dios quería que tomara, porque era una actitud más de demanda, sin ofrecer amor, sin ofrecer gracia, sin ofrecer comprensión, compasión. Y entonces cambié eso. Entonces cuando yo miraba a alguien, trataba o hacía lo posible por dar una palabra. Y ahora que Dios nos ha permitido estar allá en Estados Unidos, otra vez volvemos a retomar un modelo parecido, porque nos dimos cuenta que a veces queremos regresar a eso, no de estar demandando y exigiendo a quien tiene la responsabilidad. Él debe de hacerlo, él tiene que hacerlo. Pero cuando comete un error somos prontos para señalar, para criticar. Pero ¿cuándo fue la última vez que le diste una palmadita a tu hermano? ¡Qué buen trabajo hizo mi hermano! ¡Qué bien se desempeñó! ¡Qué bien cantaste! ¡Qué bien trabajaste! ¡Qué manera de recoger la grava! Tremendo, ¿no? Yo recuerdo cuando se aventó todo este techo de aquí de afuera, nos dimos una revolcada de puro cemento, ¿te acuerdas, Dando? Estábamos empapados de cabeza a los pies de puro cemento, y todos estamos bien sorprendidos porque el esposo de la hermana Xochitl, él estaba con un bote aquí en la mano, y bueno, estaba la mezcladora y aventaba el bote y había que aventarlo para arriba, hasta arriba, porque iban varios niveles para aventar hasta arriba la mezcla. Y el hermano, le decíamos, hermano, relevo, le decimos al hermano. El hermano, no, está bien, yo estoy bien. Nosotros como 5 o 6 veces dábamos la vuelta, estamos cambie, porque no aguantábamos. Donde cargábamos el bote y subíamos para arriba, nos cansábamos como a la segunda vez que no podíamos. Y el hermano, y nosotros cuando terminamos le decíamos al hermano, qué tremendo estuvo usted, hermano. Bueno para cargar los botes de pesca. Ninguno de nosotros le hacemos competencia al hermano, nada. Y el hermano nomás se sonreía y se reía. Chiquillo, decía. Pero a veces la persona necesita una palabra de motivación. Acuérdate de darle una palmada a tu cónyuge, a tu esposo, al servidor de la iglesia, a los líderes, al que barre, al que limpia. ¡Qué bien limpia! ¡Qué bien haces tu trabajo! Eso motiva, ¿sabes? Y al mismo tiempo el Señor te llena de gozo en tu corazón. Te va a mantener levantándote, elevándote en cuanto a la motivación. La quinta forma, al mismo del pasaje dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El NTV dice, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Creo que no hay mayor motivación que esta, ¿sabes? Una de las mayores motivaciones es esta, por la cual uno sigue manteniéndose en la fe. Yo recuerdo que en una ocasión platicaba a señales, ya de eso, todavía estábamos, departamento de jóvenes, estaba en la directiva de aquí de la sección, hace muchos años de eso. Y recuerdo que platicando con Damari, la nieta del pastor Velasco, platicando acerca de lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas, yo recuerdo que le dije, uno de mis mayores temores es llegar a la presencia de Dios y llegar con las manos vacías. Y que el Señor me diga, ¿y qué hiciste con todo lo que te di? Con los dones, con las capacidades. ¿Qué hiciste con todo lo que te di? Yo decía, a lo mejor viene rápido el Señor por su iglesia y yo no hice nada. No hice nada para la obra del Señor. Y Él está pronto a venir. Entonces cuando yo me siento a veces desmotivado, recuerdo que la venida de Cristo está pronto. Porque la Biblia se lo dice. ¿Cuándo? No sé, puede pasar mañana, puede ser, o pasado mañana, dentro de 10 años o dentro de 50 años, no lo sé. Pero uno tiene que recordar y tener presente que la venida de Cristo está a la vuelta de la esquina y uno tiene que seguir avanzando y trabajando, porque un día Él te va a llamar a cuentas por lo que tú hiciste, por los dones que Él te entregó. Y esto te mantiene. Yo recuerdo que en más de una ocasión escuchaba testimonios de jóvenes, hombres de Dios que decían que se habían metido en ayuno, en oración, y que Dios les mostraba el infierno, que fueron al infierno y que vieron tremendas cosas.
Y yo me recuerdo que hace algunos meses atrás escuché a otro joven, estaba viendo predicaciones en internet y me topé con el testimonio de un joven, no recuerdo, colombiano, no recuerdo. Pero empezó a contar este testimonio de que él fue al infierno y todo. Y en ese tiempo yo pues, andaba como medio desmotivado y todo, pero cuando empecé a escuchar que había visto al infierno y que las almas y que, hombre, se me enchinó toda la piel y dije, no, pues así no. Así uno se puede desmotivar porque uno se levanta y dice, no, Señor, a darle por todo. Porque qué tal si vienes y yo ando por allá en el mundo desmotivado, todo apachurrado, desesperado. No, tengo que mantenerme firme, entendiendo que el tiempo está cerca de su regreso. Acuérdate de eso. Cada vez que sientas que viene el bajón, no quiero ir a la iglesia, Cristo viene pronto. Y no sabes si es mañana. Y no sabes si es mañana. Regresa y vuelve al camino. Ahora, en la sexta forma, esta la añadí hace unos minutos atrás, porque me llamó la atención en el siguiente versículo, el 27, porque el 26 parece terminar un diálogo del autor de los Hebreos, el 27 parece, el 25 parece terminar una parte del diálogo y el 26 y 27 parece comenzar otro, pero me llamó la atención lo que dice aquí. Dice, queridos amigos, si seguimos pecando, estoy leyendo en el NTV, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ojo con eso, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra sus pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. El escritor a los Hebreos, iglesia, le dice que ahora que saben la verdad, ahora que conocen la verdad y no practican esa verdad, les será contado como pecado. Mira lo que dice Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, déjame, para que me vayas entendiendo, introducir una historia, terminar ya con esta historia. Hace tiempo, hace días, ¿cuándo es el día de la independencia de Estados Unidos? ¿No? 4 de junio. Bueno, ese día salió en Estados Unidos una película que se ha hecho viral por todo el mundo. ¿Saben de cuál estoy hablando? Una película conservadora, Sonido de Libertad, que habla de la trata de niños. ¿Cierto? ¿Han escuchado sobre ella? Bueno, la produjo un mexicano, Eduardo Verástegui. Habla de la vida de Timothy Biller, un agente que en la vida real y actualmente se dedica a salvar niños de la trata de niños, esos niños que los venden para utilizarlos sexualmente. A eso se dedica este hombre. Y hace rato veníamos escuchando una entrevista que le estaban haciendo a Eduardo Verástegui. Me llamó la atención mucho una porción de esta entrevista. Nos cuenta Eduardo Verástegui que en la plática que tuvo con Timothy Biller, el agente de la vida real, cuando lo conoció, dice, creo que no me equivoco, dijo Nueva York, que lo había conocido, estuvo platicando con él y Timothy le empezó a platicar todo lo que él hacía, de cómo había vivido su experiencia, cómo terminó salvando niños y cómo viajaba por el mundo rescatando niños por todo el mundo. Eduardo Verástegui dice que quedó impactado por el testimonio de aquella persona, impactadísimo, tremendo lo que él sabía. Y él decía, con las palabras de Eduardo, decía, es terrible, es horrible lo que está sucediendo en el mundo. Pero dice Eduardo que lo que más le impactó fue la respuesta de Timothy Biller, que le dijo, sí, es horrible y es terrible lo que está sucediendo en el mundo, pero es más terrible que tú, ahora conociendo la verdad, no hagas nada. Y eso se me quedó grabado. Dice Eduardo, eso fue lo que me impactó, porque dice, si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, me convierto inmediatamente en el malo de la historia. Iglesia, muchos de nosotros no hemos aprendido a vivir por la causa de Cristo y por eso constantemente nos sentimos desmotivados. ¿Cuántos de nosotros
nosotros, iglesia, aún sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Aún cuando nosotros ya conocemos la verdad, seguimos pecando. ¿Cuántos estamos así? Que aún conociendo la verdad, seguimos aferrándonos al viejo hombre. Eso es lo que te mantiene desmotivado. Necesitas pasar de ese atascón que tienes en tu vida, de ese pozo. Necesitas aprender a vivir por la causa de Cristo. Porque por otro lado, cuando dice Eduardo Verastegui que cuando escuchó todo esto sintió un compromiso tan fuerte en su corazón que deseó inmediatamente ser parte de un movimiento para salvar a los niños, aunque le costara la vida. Porque el agente Timothy le dijo, tenemos muchos amigos, pero tenemos muchos enemigos, y todos van a ser tus enemigos también. Entonces dice Eduardo, me dio miedo, le pensé un poco, pero dije, ¿qué si le pasa a uno de mis sobrinos? Entonces dice, pues vamos a darle para adelante, que sea Dios que nos ayude, y tenemos que morir, pues hay que morir. Eso es sentirse motivado por algo en la vida. Y el punto acá es que muchos de nosotros hemos aprendido a vivir por la causa de Cristo, porque aún conociendo la verdad, siendo conocedores de la verdad, no hacemos nada por cambiar aquello que es una mentira, aquello que el enemigo ha encubierto, que mantiene en la oscuridad. Cuando tú te vuelves parte de la causa de Cristo, eso empieza a motivarte, a impulsarte. Y no da lugar a la desmotivación. Claro, va a venir de vez en cuando, pero no va a quedarse contigo, no va a ser nido en tu vida. Porque vas a decir, Eduardo dice, todos los días me levanto y me digo, ¿y qué si fuera uno de mis hijos o uno de mis sobrinos? Tengo que seguir adelante. Y eso me llamó mucho la atención. Porque cuando tú te vuelves parte de la visión de Cristo, te comprometes con la causa de Cristo, prácticamente te planteas lo mismo. Y mira las almas afuera, y mira las personas y dicen, ¿qué si fuera uno de mis amigos? ¿Y qué si fuera uno? Es más, si vamos más allá, alguien que está comprometido con la causa de Cristo no dice, ¿qué si fuera? Sino dice, Él es mi hermano, Él es un alma que Dios salva, que Dios ama, y yo tengo que predicar el Evangelio. Entonces empieza a avanzar, y no le importa si tiene que morir por la causa. ¿Por qué crees que Pablo dijo explícitamente, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Este hombre también se sentía tan motivado. Pablo era de convicciones firmes y nada lo iba a hacer retroceder en sus convicciones. Que sufría bastante, más que cualquiera de los que estamos acá, es más que todos juntos. Sufrió muchísimo, mucha persecución, mucha soledad, muchos azotes, pero él era el que le mandaba las cartas a las iglesias para que se motivaran, porque era parte de la causa de Cristo y entendía cuál era el sentido de su vida. En otras palabras, iglesia, lo que quiero decirte es que mientras sigas viniendo a la iglesia solamente para calentar una banca, una silla, vas a vivir siempre desmotivado. Vuélvete parte de la causa de Cristo. Hay muchas maneras de hacerlo. No, valor pasó hace un momento acerca de lo que el trabajo que está haciendo el grupo de evangelismo, lo que se hace con los jóvenes, lo que se hace en las actividades. Hay muchas maneras de trabajar en el reino de Dios. Vuélvete parte de la causa de Cristo. Predícale a otros en la calle, habla, haz algo, que el Señor note que existes, hombre. En el ministerio, que eres parte, claro que el Señor sabe que existe, pero a lo que quiero dar a entender es que te des a notar. ¿Sí? Que el Señor mire que de verdad hay alguien que se centra en trabajar, que es parte de esa causa, que se esfuerza, que lucha por cumplir con su propósito en la vida y que no vive por vivir nada más. Porque si vive por vivir, vaya que te va a topar con pared. Yo recuerdo que en una ocasión un científico que murió hace años atrás, un ateo muy famoso, que efectivamente no me acuerdo su nombre. Este hombre decía
que la manera de darle propósito a la vida es trabajar. Pues hay que trabajar para darle propósito a la vida. Él negaba la existencia de Dios, naturalmente dice Dios no es necesario en la ecuación de la vida para darle sentido, solamente trabajas para que le dé sentido a la vida. O sea, ocúpate de las cosas del mundo prácticamente, para que le dé sentido a la vida. Pero yo pensaba y razonaba en esto y dice, qué lejos está de la verdad. Porque yo conozco personas que trabajan, pero aún con todo y eso no logran deshacerse de la desmotivación, de la tristeza, la desilusión en su vida. Porque cuando tratan de llenarlo con cosas del mundo, ven que es insuficiente. Pero cuando te vuelves parte de la causa de Cristo, de verdad, iglesia, le da todo el sentido necesario a tu propia vida. Voy a resumir. La Biblia nos enseña en los libros hebreos que nos mantengamos firmes en nuestra confianza en Dios, porque Él es fiel para cumplirlo. Dios no miente, es contra su naturaleza mentir. Nos dice que tenemos que motivarnos mutuamente a través del amor y las buenas acciones, a reunirnos como comunidad cristiana, como hermanos, para fortalecernos en nuestra fe, a exhortarnos o animarnos unos a otros, a recordar que el día de su regreso está cerca y vivir por la causa de Cristo. Todo esto anterior, iglesia, nos ayudará a mantener una motivación más estable en nuestra vida y no permitirá que la tristeza, que la desilusión nos domine. Esto va a pasar en cualquier etapa de tu vida, vas a sentir desmotivación, desesperación, pero tenemos que aprender ya a salir de ese pozo. Ya necesitas salir de ese pozo. Y esto es algo que yo hablaba también con mi esposa, porque es algo que también, como dije, uno termina ministrado en esto. Y yo hablaba con Eunice allá en casa, decía, sabes que tenemos que salir ya de un pozo de estar siempre desilusionados. Cada vez que viene el problema, cada vez que viene la necesidad, estamos, uy, el Señor no va a responder, uy, el Señor, algo va a pasar mal, algo va a suceder mal, y la tristeza, y viene y ya basta. Si no salimos de ese pozo, nunca vamos a subir de nivel en la madurez espiritual. Y el proceso va a ser tan largo como tú quieras. Va a ser tan largo como tú lo permitas. Porque Dios va a estar ahí como gotero sobre la roca hasta que te quiebres. Y tú eres terco y dices, no, y siempre regresa lo mismo. El Señor seguirá, pero se va a hacer muy cansado para ti. Ya tienes el conocimiento de la verdad. Da un paso de fe. Le decía a mi esposa en la mañana que escuchamos esta entrevista, porque decía Eduardo, era como un David frente a Goliat, frente a todas las productoras estadounidenses grandísimas. Y decía, a veces nosotros solamente lo que tenemos que hacer es tirar la pedrada como David. Solo encarga de tirar la pedrada, que se encarga de tumbar al gigante. Amén. Pero de esta manera vamos a mantenernos motivados, por lo menos una motivación más estable en nuestra vida. Tenemos que salir de ese pozo. Si alguien se siente desmotivado en esta mañana, necesitas entender que Dios no te quiere allí. Ya basta. A veces uno mismo comete el pecado de estar sobándose el ojo. Uno mismo se lo soba el ojo. Pobrecito de mí. Ay, cosita. No. Bueno, yo se me digo así. Uno comete ese mismo pecado. A veces el Señor dice, ¡hey, reacciona! Actúa, levántate ya. No puedes vivir toda la vida así. Hay tiempo para llorar, sí lo hay. Hay tiempo para sentirse triste, lo hay. Hay tiempo para todo. El problema es que algunos de verdad se quedan atorados ahí, bien atorados, y no salen, y nunca maduran, nunca crecen, y nunca llegan a ver las grandes bendiciones y maravillas que Dios tiene para ellos y para sus generaciones, sus hijos y los hijos de sus hijos. Todo porque se quedaron estancados en la tristeza, en la desmotivación. Es que Dios a mí no me oye, es que Dios a mí no me quiere, es que Dios a mí me rechaza, es que, hasta que se murieron en el desierto. Nunca entraron a la tierra. Qué triste debe haber sido ver a toda una generación morir en el desierto
por tanta quejadumbre, todo el tiempo quejándose con Dios, hasta que Dios dijo: este pueblo ya me irritó, ya me cansó. Yo imagino a Dios diciéndole a Moisés: nos tocó, no se dejaba de quejar. Ya pasé de esa etapa, iglesia. Si en algún momento alguien está sintiendo esa crítica a Dios en su corazón en este momento y dice: Señor, es que ya déjalo de lado, Señor, yo te voy a creer. No entiendo nada, está bien difícil, parece que todo está en contra, hasta parece que tú mismo me rechazas, pero no importa, yo te creo, te voy a creer hasta el final y no voy a permitir que la tristeza y la desmotivación dominen mi corazón. Ponte de pie, por favor. Vamos a hablar al Señor. Y levanten sus manos todos, por favor. Todos levanten sus manos. No es mi intención, obviamente, que nadie se sienta expuesto, porque alguien puede decir: yo me siento desmotivado, pero me da pena levantar las manos. Por eso digo: todos levanten las manos. Porque alguien habrá desmotivado, con mucha tristeza en su corazón. Y vamos a orar. Si tú no te sientes así, ora por el que está a tu lado. Ora por tu hermano. Si tú no sientes tristeza, oh, Señor, yo me siento fuerte. Gloria a Dios por eso. Pon tu mano sobre tu hermano en la fe. Sobre un joven, sobre algún hermana. Y vamos a orar juntos. Amén. Amado Padre Celestial, mira, Señor bendito, tú conoces el corazón de cada uno de